Saludos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto encontrarme una vez más con ustedes para seguir en el progreso de nuestra clase de geografía bíblica con el tema en particular de geografía política. Permítame compartir la pantalla para mostrarle la lección del día de hoy. En este momento tiene en la pantalla la carátula de la presentación que hemos estado consultando durante todas estas sesiones. Ya llevamos un amplio recorrido desde la parte de la introducción, pasando por diferentes culturas hasta la que vamos a estudiar el día de hoy. Estos son los persas. Los persas, quienes tuvieron influencia sobre Israel o el periodo de principal influencia sobre Israel, fue del siglo sexto al siglo quinto antes de Cristo, siglo sexto al siglo quinto antes de Cristo. Durante esta época, los persas, Ciro el Grande y Artajerjes, en realidad Ciro el Grande y Artajerjes son los personajes principales para nuestro estudio de geografía política. En la parte del centro usted puede observar un mapa que nos muestra hacia el año 500 antes de Cristo la extensión más amplia que llegó a tener el imperio persa. Obviamente esto incluye la región de lo que actualmente es Israel. Aquí encontramos a Jerusalén y de hecho aquí está marcada también la ciudad de Samaria. Si como usted lo puede observar, la región de Israel es relativamente pequeña comparada con la extensión total que llegó a tener el imperio de los persas, llegando a conquistar inclusive al poderoso imperio de los egipcios, llegó a tener influencia de los griegos en esta región y hacia el oriente. Llegó inclusive hasta parte del norte de la península de la India. Conquistaron la región de Persia y, bueno, en realidad toda la media luna fértil, que es esta región de aquí, siguiendo la ruta de los ríos, pues esto también fue parte del territorio del cual se hicieron los persas. A mano derecha, usted puede observar esta misma región de aquí, de la región de Israel, en un acercamiento en el cual hay un detalle importante. Esto es hacia el año 444 antes de Cristo, aproximadamente la distribución de este mapa, en donde estamos observando la provincia de Judá en los tiempos de Nehemías. Pero no solamente se ve la región de Judá, sino que también observamos la división administrativa que los persas hicieron de toda esta zona, teniendo áreas nuevas, por ejemplo, la zona de Idumea. Idumea continuó hasta la época de los romanos, los eternos Moab y Amón se mantienen estas regiones, aunque con una redistribución de las fronteras. Tenemos una nueva región en lo que actualmente es la Franja de Gaza, conocida en aquel momento como Ashdod. Y Ashdod, desde la época de los filisteos, pues ya contábamos con Gaza, con Ashkelon y con Ashdod como las tres ciudades portuarias de esta región. Estas han sido constantes a lo largo del tiempo. De hecho, todavía existen estas tres ciudades. Encontramos también el puerto de Jafo o de Jope o de Jaffa, dependiendo la traducción que usted encuentre. Cualquiera de esos términos es válido. Estamos hablando del mismo sitio. Y Samaria recupera su nombre como zona administrativa. Esta región la conocemos bastante bien porque la hemos estudiado desde la clase número 1, la ciudad de Dor con la costa de la región de Dor del mismo nombre. Tiro no solamente es una ciudad para este momento, para el momento persa, sino se vuelve toda una región que llega inclusive hasta la zona montañosa de lo que actualmente es el sur de Líbano. Lo mismo pasa con Sidón. Sidón deja de ser una ciudad para convertirse en toda una región y así podemos analizar parte por parte de las zonas administrativas de esta provincia en la época de los persas.
En el año 539 a.C., Ciro el Grande toma el control de la región que incluye Jerusalén. Con este evento culmina el cautiverio babilónico profetizado por Isaías en su libro capítulo 45, versos del 1 al 7. Si me permite, lo voy a leer antes de continuar. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y esto dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Eso por amor a mi siervo, es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Otros pasajes que hablan del fin del cautiverio son Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 22 al 33. Lo relevantísimo de Isaías es que para este momento, cuando Dios hace esta profecía, pues la gente no tenía ni idea de quién era Ciro, Ciro no tenía ni idea de quién era eh, Dios, Yahvé o Jehová, como usted prefiera llamarle. Entonces Dios se anticipa con muchísimos años, se anticipa a la situación, porque Dios está por encima del tiempo y Él conoce lo que fue, lo que está haciendo y lo que será. Entonces, haciendo uso de sus atribuciones de soberanía, pues Dios menciona hasta el nombre del rey que liberaría a su pueblo por amor a las promesas que hizo a Jacob. Entonces, una vez mencionado esto, eh, a pesar de la liberación del cautiverio a mediados del siglo VI antes de Cristo, eh, es decir, lo que está marcado ahí como el año 539, cuando Ciro el Grande toma el control de la región de Jerusalén. No es sino hasta el 445, entre el 445 y el 443 antes de Cristo aproximadamente, que se consuma la reconstrucción de las murallas de Jerusalén con el permiso de Artajerjes I, rey persa. Y el pasaje que habla acerca de esto lo podemos encontrar en Nehemías 2, versículos del 1 al 8, versículos del 1 al 8. Entonces, lo que acaba de aparecer en la pantalla, aquí el cilindro de Ciro el Grande, ya lo habíamos visto en alguna lección anterior, es lo que se considera por muchas personas como la primera declaración de, de derechos humanos de la que se tenga memoria. Y en este cilindro se habla acerca del tratamiento especial que había que dar a los extranjeros. Era una orden para que los extranjeros dentro del imperio persa no fueran tratados de la misma manera como fueron sometidos por imperios anteriores, hablando en específico de Israel. Aunque en este cilindro no se menciona específicamente al pueblo de Dios, se interpreta como que el contenido de este cilindro es evidencia de que efectivamente Ciro dio la orden de que los israelitas pudieran acudir a su tierra original, con lo cual se acababa el exilio, con el fin de repoblar y de reconstruir las murallas de Jerusalén. Aunque aquí solamente se menciona Jerusalén, pues esto implica también el retorno a zonas
aledañas a esta área de Jerusalén. También tenemos en la imagen una figurilla encontrada representando a Artajerjes primero y la representación del nombre de Artajerjes primero en el sistema de iconos que ellos utilizaban en aquel momento para escribir. Lo que ve a continuación en la pantalla es la extensión total del imperio persa, pero no solamente eso, los persas tenían dividido su territorio en algo que se llamaba satrapías. Y entonces, casi estoy seguro, y lo vamos a ver en unos momentos, de que eran 24 en total, aunque, bueno, dependiendo del mapa y el autor que se consulte, esto puede variar, pero básicamente se consideran que eran 24, entre las cuales podemos encontrar desde las más orientales a Gandhara, Sogdiana, Bactria, entre otras, hasta las más occidentales, como lo son Macedonia, o lo eran Macedonia, Tracia, Frigia, por ejemplo, y la que nos interesa a nosotros en particular es aquella en donde se encontraba contenida la región que ellos pues, llamaban Palestina, donde se encuentra Jerusalén, que es la región de Siria. Sin embargo, a pesar de ser Siria toda esta región, hay investigadores que mencionan que la zona específica en donde se encontraba lo que actualmente es Israel, pues tenía un nombre más específico que Siria. Lo vamos a ver en unos momentos. Aquí una representación de Ciro II el Grande, quien da la orden de la liberación del pueblo, bueno, de los pueblos cautivos, entre ellos el pueblo de Dios. Para los años 539 al 538, que son los inicios de la época persa, la existencia de la provincia de Judá es ya innegable para la mayoría de los autores. Y aquí fue necesaria esta aclaración porque hay quienes, dentro de los investigadores, hay quienes señalan que la provincia de Judá era inexistente hasta justo la fundación del Imperio Persa. Sin embargo, desde la perspectiva y desde la óptica en la que nosotros abordamos el estudio, como consideramos la formación del pueblo de Israel a través de las 12 tribus, no es solamente una historia bíblica, sino es un hecho real que tarde que temprano será verificado al 100% por la arqueología. Sin embargo, pues bueno, para nosotros la existencia de Judá ya es real desde la época de las 12 tribus, pero hay autores que dicen que esto no fue realidad hasta estos años, hasta los 539, 538. Pero bueno, en este momento ya prácticamente nadie puede negar la existencia de la provincia de Judá. Ahora, la extensión de Judá en la época persa es la que estamos viendo justo aquí en el mapa, en donde tenía una extensión que iba desde la zona montañosa central de pues ahora sí, tal cual la montaña de Judá, la región del desierto de Judá, hasta hacer conexión con el Mar Muerto y el río Jordán. Esos eran los límites que tenía hacia el oriente el, eh, el territorio de Judá en la época persa. Hacia el sur, pues estamos hablando que era precisamente donde terminaba la región montañosa de Judá, incluyendo la región de Engadi, donde están fuentes importantes de agua dulce, sin incluir Hebrón. Ya hacia el occidente había una frontera con Ashdod, la cual pues contenía ciudades que en algún momento fueron y en algún momento más adelante serían de nuevo parte del territorio de Judá, pero en este momento no era así. En Esdras 5:14 registramos que Sesbazar fue nombrado por Ciro II el Grande y este Sesbazar fue gobernador de Judá. Otras evidencias escritas de la existencia de la región de Judá las tenemos en Esdras 5:8,
Esdras todo el capítulo 2, Nehemías todo el capítulo 7. Existen también evidencias en jarras con el sello de Yehud que aparece en el recuadro de la imagen contigua. Es decir, aquí tenemos una imagen que aparece en este recuadro azul, donde esta marca que vemos aquí significa Yehud o Judá, podríamos entenderlo de esa manera. Todos estos son sellos con los que se marcaba la cerámica que producían los artesanos de aquella época, los que producían vasijas, platos, tablillas y demás. Bueno, pues era como una especie de marca de quién fue quien hizo esta vasija o este producto. Y un grupo de artesanos utilizaban precisamente la marca que aparece en este recuadro azul, indicando que había sido producido por personas de la región de Judá. Durante la época persa, Judá no tenía dentro de sus fronteras ni a las ciudades de Hebrón ni a Laquis. Aquí efectivamente vemos que Hebrón queda fuera de los límites de Judá y Laquis está más hacia este lado y efectivamente no forma parte de estas dos ciudades importantes, estos asentamientos relevantes, no formaban parte en este momento del territorio de Judá. Judá, a partir del 482 a.C., era parte de la quinta satrapía de Transeufratina, lo que comentaba hace unos momentos. Esta quinta satrapía estaba formada por los territorios de Palestina y Siria y era una de las 23 del imperio persa cuyo gobierno central estaba en Damasco. Damasco hacia esta región más por acá arriba. Ahí estaba la ciudad que gobernaba de manera centralizada esta región. La población total de Jerusalén se estimaba para ese momento unos 35,000 a 50,000 habitantes. Al estar lo político y lo religioso como entramados, o sea, indisociables, la autonomía política está relacionada con la administración del Templo de Jerusalén. Es decir, si tú tenías la administración del templo, entonces se podía considerar que tenías autonomía política, porque al mismo tiempo lo político y lo religioso estaban íntimamente ligados. Entonces, por esta razón, Artajerjes primero concede lo necesario para la labor que Esdras le propuso, es decir, reconstruir las murallas para poder proteger el templo, para poder proteger la ciudad y establecer un control político y religioso renovado en esta región. El regreso a la tierra prometida implica asuntos relacionados con la nueva distribución de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Si usted ha vivido por mucho tiempo o sus abuelos vivieron mucho tiempo en una ciudad, en una región, y por alguna situación tuvieron que salir forzadamente de este sitio, y más adelante el gobierno en turno le da la oportunidad a usted de regresar a la tierra de sus abuelos y de tomar posesión de lo que era de sus abuelos, pues entonces vamos a tener una situación interesante en cuanto a la repartición y la delimitación de los límites y quién tiene derecho a qué y qué persona no tiene derecho a cuál. Esto implica, desde luego, un esfuerzo logístico importante y tenía que haber reglas muy claras para que esto no se volviera un asunto caótico. Como medidas preventivas para una colonización, para evitar que los extranjeros o quienes no tenían derecho a la tierra colonizaran Jerusalén y sus alrededores, eh, y para seguir un orden de acuerdo a Dios, en Esdras 9 al 10 y en Nehemías 9 se prohíben expresamente los matrimonios con no judíos. ¿Por qué los matrimonios con no judíos están prohibidos? Porque si una persona se casaba con alguien que no fuera judío, la persona que sí era judía al momento de morir le generaba derechos de sucesión al no judío y entonces los judíos, cansados de invasiones constantes a su territorio, pues lo que querían era prevenir precisamente que con el paso del tiempo
lo que a ellos les pertenece, pues se volviera parte de la herencia de pueblos que no pertenecían a lo que ellos consideraban parte de la raíz original judía o de los 12 o de algunas de las 12 tribus que tenían derecho a esta posesión, pero hablando específicamente de este territorio, podríamos hablar de eh, gente de la tribu de Judá, de Benjamín, en algunas ciudades de Simeón y en algunas ciudades dentro de este territorio de Manasés, también de Leví inclusive. Entonces, esta prohibición es una indicación preventiva de una invasión o de un desplazamiento futuro por parte de gente que no pertenecía a la región. Como lo vimos en la lección anterior, es decir, no en este video, sino en videos anteriores, ya habíamos hablado un poco de esta situación y de las palabras que se utilizan en el hebreo para definir a los distintos grupos que llegaban a la tierra de la ciudad de Jerusalén. Había varias palabras que distinguían a los diferentes tipos de extranjeros. Esta denominación continúa en este momento de Esdras y Nehemías para llamar a los Golah, es decir, los exiliados eran una palabra que se utiliza en estos textos, es Golah. Usted no la va a encontrar en español, lo tiene que revisar en una Biblia interlineal para poder encontrar la palabra en hebreo con su traducción al español, y ahí va a encontrar en hebreo Golah en el Antiguo Testamento. Entonces, así se les llama a los exiliados Golah en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en Esdras 1:11 o Esdras 2:1 o en Esdras 4:1 y algunos más. Esta palabra Golah se utilizaba para distinguirlos de la gente del país o aquellos que nunca abandonaron el territorio de Judá por la fuerza de los invasores. ¿Y por qué había gente que nunca abandonó Judá? No se supone que el pueblo había sido exiliado. Lo cierto es que sí, la mayor parte de la población de Judá fue exiliada, fue retirada por medio de la fuerza de los lugares que a ellos les pertenecían y que consideraban como su nación. Sin embargo, no todos fueron exiliados. Un grupo se quedó no por voluntad propia, sino porque básicamente era gente que no tenía recursos ni salud suficiente ni algo que le interesara a el entonces Imperio Babilonio. eh, no tenían algo que les interesara a ellos y que pensaran que pudiera aportar para la riqueza de el imperio. Entonces los dejaron rezagados para que se encargaran de vigilar esta tierra y también para que junto con los nuevos llegados de los representantes de Babilonia, del pueblo babilonio que llegaban a esta región, pues entonces tuvieran una coexistencia en la cual los babilonios supervisaban y gobernaban y los judíos, bueno, pues trabajaban las tierras, pero ya no para ellos, sino tenían que trabajarlas para pagar el tributo correspondiente o para que la tierra produjera lo que los babilonios pensaban que tenía que producir para que esto fuera una tierra verdaderamente productiva a los intereses de los imperios o de este imperio babilonio en particular. Esta es la gente que pues se autodenominó la gente del país. Analizar la relación entre los Ger y los Esra, dos palabras también que se utilizan en el hebreo para designar a los diferentes grupos de personas que iban llegando a Jerusalén y más adelante a todo Israel, insinúa la diversidad de la población judía. Después del exilio, la población unificada bajo la ley común, esta se puede consultar en la versión hebrea del Antiguo Testamento, en los pasajes de Éxodo 12:48 al 49 y Levítico del 19 capítulo 19, versículos del 33 al 34. En estos pasajes en particular, usted podrá encontrar estas palabras Esra, Ger, y en Esdras se podrá encontrar la expresión de Golah. Y en una concordancia, una de ellas, por ejemplo, la Strong, que es la más famosa, pues podrá
consultar el significado preciso de estas palabras para que usted pueda diferenciarlas de manera correcta, aunque, como insisto, ya lo vimos en un estudio previo para que, llegado este momento, lo pudiera comprender de manera plena. Si usted quisiera saber más, le dejo ahí el vínculo de un artículo que está en inglés, aunque pues es muy fácil traducirlo al español con cualquier explorador en la computadora, en el cual se hace una profundización y una invitación a el pueblo, al pueblo de casa o al que nunca se retiró de Judá, para que haya una aproximación y un entendimiento hacia los Ger, o hacia la gente que llegaba, hacia el extranjero que llegaba a la tierra que estaba siendo repoblada. La imagen que tiene ahí presente habla acerca o muestra acerca de la repartición de los tramos de reconstrucción de la muralla en tiempos de Nehemías. Nehemías fue quien hizo esta distribución, en donde a cada grupo le encargó una región en particular para que reconstruyera de manera organizada la muralla de Jerusalén. Eh, es muy importante aclarar que este gráfico es una idea, una suposición, una propuesta, de acuerdo a lo que está en la escritura y a lo que se ha encontrado en la actualidad en Jerusalén. Sin embargo, no hay suficiente aporte de pruebas arqueológicas que pueda sustentar que esta imagen que le presento sea 100% verídica, sea totalmente veraz. Simplemente lo que se muestra aquí es un gráfico para darse una idea, porque si usted alguna vez ha leído el libro de Nehemías y empieza a ver nombres y empieza a ver en los pasajes la narración acerca de la segmentación de la muralla para que cada grupo se sea responsable de un tramo en particular, bueno, pues usted lo puede probablemente imaginar, pero no tendrá mucha idea de lo que realmente estaba pasando en ese momento. Bueno, lo que muestra este gráfico es justo esa situación, una sugerencia, una aproximación de las diferentes tramos, de las diferentes puertas de las que se encargó cada grupo para reconstruir la muralla de Jerusalén. Desde luego aquí vemos en esta propuesta que el templo estaba protegido por un muro doble para pues tener una mayor seguridad de que el templo fuera protegido en caso de una invasión como las que constantemente sucedían por aquellos días. ¿Cuáles son los libros principales que hablan de los acontecimientos entre el siglo sexto y el siglo quinto antes de Cristo y que se encuentran en la Biblia? Bueno, los que nos hablan principalmente de estos eventos es Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los que principalmente hablan acerca de toda esta situación geopolítica de aquellos momentos. Vamos a continuar con el siguiente bloque. El siguiente bloque es breve y es el bloque de los macedonios. Los macedonios del siglo quinto antes de Cristo. Hemos recorrido desde el siglo XIII, siglo XII aproximadamente antes de Cristo, y estamos llegando en este momento al siglo cuarto antes de Cristo. Ya hemos hecho un recorrido bastante amplio, segmento por segmento, para llegar hasta los días del famosísimo Alejandro Magno. Alejandro Magno era macedonio de esta región, la región que está aquí en morado. Alejandro Magno sale de esta zona en el año 334 antes de Cristo y hace el recorrido que aparece aquí en esta serie de líneas rojas para llegar muy cerca del territorio de lo que actualmente es la India y hacer un retorno donde finalmente muere en Babilonia en el año 323 antes de Cristo. Eh, la región marcada en morado es importante porque definitivamente Alejandro Magno tuvo una influencia griega marcadísima, marcadísima.
Su instructor principal era un filósofo griego, entonces definitivamente Alejandro Magno fue formado en la mentalidad, en la teología, en la filosofía del pensamiento griego. Em, los territorios que él conquistó durante su expedición, pues son los que están marcados en este color verde más claro, y desde luego, pues incluyen lo que nos interesa a nosotros, que es el área de Israel, y aquí en específico la capital que subsistió a lo largo de los años, Jerusalén. Eh, Vamos a ver a continuación que aunque la Biblia no relata este evento, es decir, el trayecto de Alejandro Magno a través del mundo y evidentemente a través de Israel, pues no menciona nada. Esto sucede porque se encuentra dentro del silencio que se llama silencio intertestamentario que guarda Dios después de sus últimas palabras en el libro de Malaquías. Esto es un acontecimiento, lo que hizo Alejandro Magno, es un acontecimiento que se conoce gracias a la historia secular, porque en la historia bíblica no hay registro de de lo que él hizo, de lo que Alejandro Magno realizó, aunque sí conquistó Jerusalén y la región de Israel. Alejandro Magno tomó Jerusalén en el año 332 a.C. Y después de haberse hecho de Fenicia y de Egipto, es decir, primero conquistó Fenicia en esta región hacia acá arriba, y luego Egipto, que es pues toda esta parte del imperio, toma la ciudad de Jerusalén por la vía pacífica, siendo recibido por algunos pobladores como un liberador del yugo persa. Entonces, lo que originalmente se consideró como una alegría por parte del pueblo de Dios de que los persas dieran el visto bueno y la libertad de que se regresara a Jerusalén para reconstruir la muralla, pues finalmente es una relación que empieza a decaer, que tiene fricciones con el paso del tiempo hasta el grado tal que los israelitas llegan a considerar a los persas como opresores brutales, opresores salvajes. Y es por ello que cuando llega Alejandro Magno, pues lo reciben como el liberador que muchos necesitaban en ese momento, eh, recibiéndolo con alegría, pensando que finalmente les llegaba la libertad. Sin embargo, pues sabemos que esto no fue así. Un opresor es un opresor, no importa eh, de quién se trate. ¿Cuáles son los libros principales dentro de la Biblia que hablan de los eventos del siglo IV al siglo III antes de Cristo, es decir, la época de Alejandro Magno? Bueno, pues esto ya lo comenté. La Biblia guarda silencio absoluto respecto a este momento en la historia. Se podría abundar más en la historia de Alejandro Magno, pero finalmente no corresponde a este curso hablar más acerca de Alejandro Magno porque su intervención dentro de la zona de Israel fue bastante breve y teológicamente no aporta pues gran cosa en este momento para los fines de este estudio. Así que sabiendo que Alejandro Magno pasó también por la región de Israel, por los macedonios, vamos a continuar ahora con los Seleucidas. Los Seleucidas son los sucesores de la obra de Alejandro Magno, y de los Seleucidas sí vamos a hablar ampliamente porque ellos fueron eh, quienes antecedieron al gobierno de los macabeos, que ya es un gobierno de los israelitas, finalmente gobernando su propio territorio, su propia tierra. Pero para poder entender cómo es que los macabeos llegan al poder, necesitamos hablar bastante de los seleucidas. Este pueblo en particular, o esta dinastía, porque en realidad es una dinastía, esta dinastía tiene momentos oscuros en su historia, y no me refiero específicamente a momentos de brutalidad o de salvajismo, que de hecho pues, sí la llegaron a tener. Me refiero a que ahí depende el autor que se consulte,
Hay algunos que mencionan ciertas fechas, hay otros que cambian las fechas, hay unos que tienen una percepción un tanto positiva de los Seleucidas, hay otros que no. La verdad es que aquí sí hay es un momento un tanto turbio en cuanto a la historia porque no hay mucha firmeza en cuanto a lo que en cuanto a lo que se conoce de los Seleucidas. Sí se conocen los eventos, pero la interpretación que se hace de ellos es bastante diversa. Yo le voy a presentar un punto de vista que me parece que es como el más congruente, el más coherente que pude encontrar, y es el que quiero compartir con ustedes dentro del marco de lo que nos interesa, que es el análisis o la relación que tienen estos pueblos con la distribución geográfica y política de Israel. Para hablar de los Seleucidas, estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo, y ahí en la imagen, quien está aquí resaltado es Seleuco I Nicator, pero ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., en Babilonia, como lo vimos hace un momento, su vasto imperio se dividió entre sus generales en una serie de guerras conocidas como las guerras de los diádocos. La dinastía Seleucida era uno de estos grupos, surgió de estos generales. Eh, la dinastía Seleucida toma su nombre de Seleuco I Nicator, quien se encuentra ahí marcado en la parte de abajo de la diapositiva. En el año 312 antes de Cristo, él fue quien funda el Imperio Seleucida en el año 312 antes de Cristo. Este imperio rivalizaba con otros reinos helenísticos, incluyendo el reino tolemaico, y está aquí marcado en morado, el reino tolemaico. La influencia que tuvieron los tolemaicos fue bastante amplia, porque no solamente llegó a Egipto, rodearon de hecho la zona de influencia de Israel e inclusive gobernaron Chipre y fueron hacia la zona de parte de Turquía, ya propiamente en territorio europeo. Pero este reino tolemaico seguía siendo Egipto, perdón, egipcio, aunque con influencia helenística o griega, esto debido a que previamente fueron conquistados por Alejandro Magno. También los Seleucidas rivalizaban con varios reinos macedonios en Asia Menor. Es decir, como tal, el reino de Casandro, que tenemos aquí, tenemos el reino de Lisímaco, que tenemos por acá. Algunos de ellos los vamos a ver ahorita que estemos hablando de todos estos nombres. El reino de Ptolomeo, que ya lo acabo de marcar aquí en morado. Y finalmente otros reinos como es Cartago en esta región, la República Romana, que todavía era en ese momento una república, y las colonias griegas que están marcadas por acá. Bueno, entonces vamos a continuar. Los Seleucidas, bajo el gobierno de Antíoco III el Grande, conquistaron el territorio de Israel aproximadamente en el año 198 a.C. Es decir, Seleuco funda el imperio en el 312, pero es hasta Antíoco III que se conquista Israel, que conquista Israel en el año 198 antes de Cristo. O sea, allí hay una micro transición, pues bastante amplia, aunque es una micro transición, entre, entre la influencia del gobierno previo de los persas y el nuevo gobierno que era de los Seleucidas con Antíoco III el Grande. Aquí aparece en su pantalla una moneda y un busto representando a Antíoco III el Grande, quien finalmente conquista el territorio de Israel. La situación de encontrar monedas con los rostros de los gobernantes es una práctica que era muy común y de hecho lo sigue siendo todavía en algunas naciones. En aquel momento, entiéndase que no había los medios de comunicación que tenemos el día de hoy, así que el gobernante en curso
aprovechaba que el dinero pues es necesario y era necesario para la vida cotidiana, y entonces mandaban a acuñar monedas con sus rostros para que el reino entero conociera quién era el gobernante en ese momento. Las monedas también tenían acuñaduras con eventos relevantes o con victorias relevantes del gobernante en curso para utilizar el dinero como una forma de propaganda política. Y eso pues sigue sucediendo en nuestros días, sobre todo en Latinoamérica, con la distribución de dinero y de programas sociales a nombre del gobernante en curso. También esta tradición se ha mantenido hasta el día de hoy, por ejemplo, la de acuñar moneda con el rostro del gobernante del momento. Y pues el ejemplo más claro lo podemos tener en el Reino Unido, en donde la moneda local del Reino Unido, una vez salidos en el Brexit, cuando salen de la Unión Europea, pues estamos en una fase de transición de la moneda acuñada con el rostro de la reina Isabel, y ahora está la transición hacia la moneda y el papel moneda con el rostro de el rey Carlos. Ok, estamos viendo aquí eh, una sucesión, una línea de sucesión de los gobernantes seleucidas. No los vamos a ver todos, no nos importan todos en realidad. Este bloque se llama Dinámica de un gobierno caótico, los seleucidas, y vamos a ver por qué. En realidad, aunque no vamos a estudiar a todos los gobernantes, necesitamos ir siguiendo la línea general para poder entender de qué manera ello influyó en el movimiento de los macabeos, que finalmente terminan gobernando por un breve tiempo el territorio de Israel. La historia de los Seleucidas es compleja, así que será un esbozo solo a partir de los intereses de la geografía política de Israel. Acaba de aparecer en un rectángulo azul Antíoco III. El primer rey Seleucida en invadir la tierra de Palestina y Jerusalén fue Antíoco III el Grande, como lo vimos hace unos momentitos. Él gobernó desde aproximadamente el 223 hasta el 187 antes de Cristo. En el 217 antes de Cristo tuvo lugar la batalla de Rafia en la franja de Gaza, la famosísima franja de Gaza. En ella el ejército seleucida, mucho mayor que el ejército egipcio de Ptolomeo IV, sufrió una fuerte derrota. Sin embargo, la revancha vendría en el año 198 antes de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de Antíoco III, un seleucida, peleando con Ptolomeo IV, un egipcio, en territorio de Gaza, es decir, en territorio de lo que actualmente es Israel? Bueno, porque, como le comento, no, el hecho de que estemos hablando de un pueblo o de un imperio que era el más relevante para la historia de Israel en ese momento, no significa en ningún momento que el resto de los contrincantes o de los interesados en hacerse de la tierra de Israel hayan quedado ya fuera de la jugada. Esto no es así. Y lo estamos viendo justo en este momento. Tal era la influencia de los egipcios sobre esta región, que se daban el lujo de tener una batalla con los seleucidas dentro de territorio de Israel en este momento, pues todavía en una fase de transición entre lo que era el gobierno persa y el gobierno, perdón, entre el gobierno macedonio de Alejandro Magno y el gobierno seleucida de Antíoco III. Antíoco III invadió Palestina y derrotó al ejército egipcio en la batalla de Panio, que tuvo lugar en el norte de Israel, cerca de las fuentes del río Jordán, es decir, la Alta Galilea, o muy cerca ahí de los Altos del Golán, que ya los hemos estudiado. Esta victoria le permitió a Antíoco III establecer su dominio sobre la región y expandir su influencia en el Levante.
Ese mismo año, Antíoco III ingresó a Jerusalén, donde fue recibido pacíficamente por el pueblo judío. Sin embargo, su dominio sobre la región llevó a una serie de conflictos y tensiones con los Ptolomeos de Egipto, que también tenían intereses en la región. Es decir, esta guerra no era la última palabra entre las disputas entre seleucidas y egipcios por el territorio de Israel. Seleuco IV Filópator, cuyo nombre se acaba de resaltar en un rectángulo azul, fue hijo de Antíoco III. Seleuco IV le sucedió en el trono a su padre y reinó entre el 187 al 176 a.C. Él se vio obligado a pagar sustanciosas cantidades de dinero a Roma en pago por la guerra lanzada por su padre. Y aquí también podríamos decir, ¿y Roma qué tiene que ver en todo esto? Bueno, Roma, a pesar de ser una república, no estoy del todo seguro, pero creo que en ese momento seguía siendo una república. A pesar de ser una república, ya Roma tenía una influencia bastante importante sobre lo que sucedía en los alrededores del mar Mediterráneo. Tan es así que aquí estamos viendo que el gobierno de un Seleucida tenía que pagarle tributo a un gobierno romano por la guerra que había hecho el padre de Seleuco IV, es decir, Antíoco III. Eh, el hijo de Seleuco IV, de nombre Demetrio, sería futuro Demetrio I, tuvo que ser enviado a Roma como rehén, yo diría más bien que como garantía del pago de los impuestos y de los tributos que se le habían impuesto a los seleucidas. Seleuco IV envió a Judea a su ministro Heliodoro a requisar el tesoro del templo de Salomón, pero a su regreso, Heliodoro envenenó al rey en circunstancias todavía no muy aclaradas. Es decir, aquí hubo una traición. Su reinado estuvo marcado por la constante búsqueda de fondos para pagar los tributos debidos a Roma, y con él dio comienzo el declive del imperio, lo que abrió la oportunidad al comienzo de la liberación de los judíos. Y por eso es que estamos revisando hasta acá atrás en la historia, hasta Seleuco, porque a través de este debilitamiento acelerado del gobierno de los Seleucidas fue que los judíos empiezan a tener oportunidad de recuperar su libertad. Ahora vamos con Antíoco IV Epífanes. Él fue hijo, acaba de aparecer ahí resaltado en azul en la línea de sucesión. Fue hijo de Antíoco III el Grande. Fue hermano de Seleuco IV. Él reinó del 176 al 164 a.C. Es de quien hablamos que fue rehén en Roma, o es más bien fue a quien se entregó como garantía del pago de los impuestos cuando su hermano Seleuco IV, perdón, al llegar, fue rehén en Roma, y al llegar al trono su hermano Seleuco IV fue liberado a cambio del hijo del nuevo rey. Es decir, los hijos de los reyes se consideraban como la garantía del pago de los impuestos que se debían. Se tomaban como esclavos, y sabemos que en el mundo antiguo había pueblos en donde se podía ser esclavo de alguien más para poder pagar las deudas que se contraían, las deudas no pagadas que se contraían. Y pues aquí estamos hablando de ese mismo mecanismo en un muy alto nivel político. Se está hablando de los hijos de los reyes entregados como garantías del pago de los impuestos. Em, Se instigó a la corte para hacerse con el trono. A Antíoco IV Epífanes instigó a la corte para hacerse con el trono, y a la muerte de su hermano a manos de Heliodoro, como lo vimos en la diapositiva anterior, Antíoco IV pudo proclamarse rey. Antíoco IV se vio nuevamente enfrentado a los faraones tolemaicos, es decir, a los egipcios, y conquistó gran parte del Alto Egipto, haciendo prisionero al faraón. Es decir, a este rey Seleucida le fue mucho mejor en el campo de batalla, logrando inclusive apoderarse del faraón mismo.
Sin embargo, se encontró con la oposición de Roma, que apoyaba abiertamente a los Ptolomeos, a los egipcios, por lo que se vio obligado a ordenar la reposición del faraón y la retirada de sus tropas de Egipto para evitar una nueva guerra, ahora con los romanos, a los cuales de por sí ya les debía dinero. A la vuelta de Egipto, Antíoco IV atacó Jerusalén, ya que estaba de paso y pues, que no había hecho nada ahí, pues bueno, si no nos quedamos con Egipto, vamos a quedarnos con Jerusalén. Así, convirtiendo la campaña en una cuestión religiosa. Este hecho está narrado en el libro de los Macabeos y finalmente Antíoco IV Epífanes murió de enfermedad. No, el autor no especifica qué tipo de enfermedad, hacia el año 164 antes de Cristo. O sea, al parecer este rey no murió asesinado, murió por alguna causa de alguna enfermedad, aunque les digo que este periodo de la historia es un tanto oscuro e incierto, no se sabe bien a bien el alcance de las cosas que pasaron. El sucesor de Antíoco IV fue su hijo Antíoco V Eupator y está marcado allí en esta línea de sucesión en un rectángulo azul. Él tenía tan solo 9 años cuando se le otorgó el poder, por lo que su rey, perdón, pero era muy joven cuando se le otorgó el poder y su reinado fue breve, del 164 al 162 antes de Cristo. En realidad, su gobierno fue administrado por el general Licías. Licías se enfrentó al judío Judas Macabeo para finalmente firmar un acuerdo por el que se retiraban los decretos seleucidas contrarios a la ley religiosa judía. Y aquí hago un paréntesis. A lo que se está refiriendo este texto es que eh, era muy común en la antigüedad que cuando un imperio gobernaba, invadía y gobernaba una región, establecía su propio sistema de creencias, imponía su sistema religioso, sus creencias religiosas. Y con el tema de los seleucidas no fue la excepción, al venir con una mentalidad helenizada o griega, pues ellos intentaron establecer en el templo de Jerusalén una serie de prácticas religiosas propias de los griegos, no de los hebreos, no de los israelitas. Finalmente, como lo menciona este texto, es Judas Macabeo quien puede pactar con Licías para que este tipo de prácticas no se realizaran en el templo de Jerusalén. Y esto, pues, es un paso importantísimo, porque como habíamos visto anteriormente, quien gobierna el templo, pues, tiene de cierta manera el acceso o el reconocimiento también del gobierno político o del poder político, porque tanto espiritualidad como política en este momento de la historia estaban sumamente ligados. El imperio seleucida no estaba en posición de tener un conflicto externo adicional abierto ante la inestabilidad interna de su propio territorio, de su propio gobierno. En el año 162 antes de Cristo, Demetrio I, el hijo del rey Seleuco IV Filópator, entregado como garantía para la liberación de Antíoco IV, que se encontraba de rehén en Roma, escapó, o mejor dicho, fue liberado y con el apoyo de Roma consiguió hacerse del reino. Demetrio I mandó ejecutar a su primo Antíoco V, es decir, al niño que tenía 9 años cuando tomó el poder y que para este momento no tenía más de 11 años. Y también Demetrio I mandó asesinar al regente Licías, es decir, a quien verdaderamente ejercía el poder. Es decir, Demetrio I, eh, lleno de rencor y cobrando venganza por haber sido entregado como prisionero y como garantía para el pago de los impuestos, pues arremete contra este pequeño de 11 años con dos fines: cobrar venganza y asegurarse de que este niño no creciera y al crecer pudiera ser una amenaza potencial para su gobierno más adelante al reclamar la sucesión en el reino.
Demetrio I Soter, esta persona que asesina a su pequeño primo, gobernó del año 162 al 150 antes de Cristo, es decir, tuvo un gobierno más o menos largo para los estándares de la época. Con él inicia lo más álgido del enfrentamiento con los macabeos en el territorio de Israel en la conocida batalla de Adasa. Antes de la toma del poder por Demetrio I, vamos a regresarnos un poquitín, el rey Antíoco IV, este rey que tenemos acá, el reino de acá, el rey el octavo en sucesión, el número 8 en sucesión, aquí estamos hablando ya del 10, pero necesitamos regresarnos un tantito para revisar algo que sucedió, una decisión que tomó Antíoco que afectó a Demetrio I. El rey Antíoco IV había enviado al general Nicanor a Judea para apaciguar las constantes revueltas en este lugar, ya ocasionadas por los macabeos o por el ancestro de los macabeos, Matatías, que lo vamos a ver en un momento más. Después de una serie de enfrentamientos entre la milicia judía y los seleucidas, se produce en el año 161 a.C. la famosa batalla de Adasa. Ya para este momento era rey Demetrio I, es decir, Antíoco IV manda a Nicanor a controlar el asunto en Judea. Ya las peleas en Judea estaban activas entre Nicanor y los macabeos, y entonces para el año 161 se produce la batalla de Adasa, ya siendo eh, rey Demetrio I de los Seleucidas. Hay una batalla con un nombre muy parecido, en lugar de ser Adasa, es la batalla de El Asa, que sucedió en el mismo año, entre los mismos oponentes y en el mismo marco, en el mismo conflicto entre estas dos potencias. Entonces es importante no confundirlas para quien quiera profundizar en este tema más adelante. Nicanor había preparado un ejército considerable cuando Antíoco IV lo envió al territorio de Judea, que superaba en número y capacidades al de Judas Macabeo, líder de los judíos. Judas y sus hombres sabían que estaban en desventaja numérica frente al ejército de Nicanor, pero confiaban en la justicia de su causa y en la ayuda divina. La batalla tuvo lugar en Adasa, una ciudad fortificada en Judea. Judas Macabeo y sus hombres libraron una feroz resistencia contra las fuerzas seleucidas. A pesar de las probabilidades en su contra, las fuerzas judías lideradas por Judas Macabeo lograron una sorprendente victoria sobre las fuerzas seleucidas de Nicanor con determinación, coraje y la intervención divina. Es decir, cuando Judas Macabeo está peleando con Nicanor en la batalla de Adasa, ya esta batalla eh, le toca al tiempo de gobierno de Demetrio I, eh, pero contemplando o más bien conservando a Nicanor, el general Nicanor asignado previamente por Antíoco IV para resolver el conflicto en Judea. Contra él se batalla y sin embargo Judas Macabeo logra derrotar a Nicanor. En el transcurso de la batalla, Nicanor fue asesinado, lo que representó un duro golpe para las fuerzas seleucidas. Su muerte fue un momento crucial en la batalla y un factor importante en la victoria judía. Y esta batalla en específico, la batalla de Asa, la mencionamos porque dio una victoria que levantó el ánimo de las fuerzas de Judas Macabeo para poder mantenerse en la guerra y seguir este movimiento bélico. Fue psicológicamente, fue una inyección de energía para las fuerzas macabeas. Vamos ahora al árbol de sucesión, pero de los macabeos. Hemos estado observando el de los seleucidas, ahora vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo del lado de los macabeos.
Aquí la historia se torna un tanto oscura y dependiendo la fuente que se consulte, los años cambian y los eventos se interpretan de manera muy diversa. Aquí una de las alternativas, la que me parece bastante sensata o coherente. Judas Macabeo, líder del movimiento de liberación, murió en combate durante una batalla contra las fuerzas seleucidas en el año 160 a.C. A su muerte, Jonathan Macabeo, hermano de Judas, toma el poder. Entonces, el líder de todos ellos fue Matatías. Matatías fue el padre del movimiento Macabeo. Él fue el líder del 167 al 166. Cuando él muere, su hijo Judas, de quien hemos estado hablando en estas diapositivas, Judas se vuelve el líder de la revuelta entre el año 165 al año 160. Al morir en combate de todos sus hermanos, Jonathan Macabeo o Jonathan Afus, es la misma persona, es quien se vuelve el líder de esta revolución y la lideró del año 160 al 152. No significa que en el 152 murió, vamos a ver qué pasó con él más adelante. Jonathan Macabeo eventualmente estableció una alianza con la dinastía de los Seleucidas, es decir, con quien estaba gobernando en el otro árbol de sucesión que hemos estado viendo, lo que le permitió ser nombrado sumo sacerdote y etnarca de Judea por el rey Seleucida Alejandro Balas en el año 152 antes de Cristo. Y aquí podemos decir de dónde salió Alejandro Balas si estábamos con Demetrio I cuando nos fuimos de la diapositiva anterior. Bueno, lo vamos a aclarar precisamente en la siguiente diapositiva, pero como les comento, fue un movimiento, de mucho caos, de mucha sucesión, de mucha batalla política, de mucha traición, más de la que puede haber en la política. Fue un periodo bastante inestable y por eso es que es un periodo que se relata de manera larga por los cambios constantes, las modificaciones que se daban un día sí y el otro también. Entonces, aquí quedemos en la mente con Alejandro Balas en el año 152, haciendo tratos con Jonathan Macabeo, hermano de Judas. Eh, esta alianza proporcionó a Jonathan cierta estabilidad política y autonomía para Judea durante un tiempo. Sin embargo, las luchas internas dentro del imperio seleucida, todos peleando por ser reyes, y las disputas dinásticas llevaron a un cambio en el equilibrio de poder. Y Jonathan Macabeo, que tenía ya apalabrado este pacto con Alejandro Balas, eventualmente se convirtió en el objetivo de las intrigas políticas. Es decir, lo que Jonathan Afus o Jonathan Macabeo había pactado con Alejandro Balas, pues al cambiar de manos el poder del lado de los Seleucidas, no se respetó y entonces empiezan a buscar los macabeos, perdón, los Seleucidas, la manera de deshacerse de este Jonathan Afus. Jonathan fue traicionado y asesinado por Trifón, un ex general seleucida en el año 142 antes de Cristo. Es decir, aquellos con los que Jonathan pactó terminaron traicionándolo. Regresemos por un momento a esta sucesión de poder del lado de los seleucidas y hablemos más de Alejandro Balas, de quien hablamos hace unos momentos. Fue un personaje histórico que afirmaba ser hijo de Antíoco IV Epífanes. O sea, él decía que era hijo de este Antíoco. ¿Ok? Se presentó como heredero legítimo al trono seleucida y buscó apoyo para reclamar el poder. Sin embargo, esta paternidad de parte de Antíoco IV pues era bastante dudosa. Hubo gente que no lo creyó, que no se tragó la historia, pero Alejandro Balas afirmaba contundentemente ser hijo de Antíoco IV y por eso tener derecho a la sucesión en el trono. Durante el reinado de Demetrio I Sóter, Demetrio, quien gobernaba como rey seleucida, Alejandro Balas ganó apoyo de diversas facciones, incluyendo la de Ptolomeo VI de Egipto y de ciertas facciones en la corte seleucida.
Si recuerdan, pues los egipcios, archirrivales de los seleucidas, no podían hacer pactos con los seleucidas, pero seguramente Alejandro Balas prometió lo suficiente como para que si recibía el apoyo de egipcios y de facciones seleucidas inconformes con Demetrio I, pues se podían tener ciertas ventajas y ganar el favor militar y político y económico para apoyar su campaña rumbo a el derrocamiento de Demetrio I del poder. Otro de los grupos que apoyaron a Alejandro Balas fueron los macabeos, quienes lideraban la resistencia judía contra el dominio seleucida y luchaban por la independencia de Judea. Es Judas Macabeo, líder de la revuelta, quien decide apoyar a Alejandro Balas en su lucha por el trono seleucida. Aquí voy a hacer una pausa. Para lo que vimos en la diapositiva anterior, Judas Macabeo ya había sido asesinado, pero aquí reaparece en esta diapositiva a pesar de que su hermano ya estaba gobernando y Judas ya había sido asesinado. Lo que quiero decir con esto es que imagínense el tiempo, los años de negociación, de planeación, de proyección a futuro que tuvo que realizar Alejandro Balas, el tiempo que tardó en negociar y orquestar el derrocamiento de Demetrio I, como para que Judas Macabeo todavía estuviera vivo cuando Alejandro Balas empezó las negociaciones y que finalmente el hermano de Judas recibiera los beneficios de estas negociaciones realizadas o iniciadas años atrás. Alejandro Balas convenció a los judíos ofreciendo concesiones y prometió favores políticos. Finalmente, con el respaldo militar y familiar de Ptolomeo VI, y decimos familiar de Ptolomeo VI porque Alejandro Balas se casó con la hija de Ptolomeo VI, es decir, con Cleopatra Tea, pues con este respaldo militar y familiar, Alejandro Balas logró asesinar en batalla a Demetrio I y tomar el trono seleucida finalmente en el año 150 a.C. Sin embargo, su reinado fue breve y estuvo marcado por la intriga política y la lucha por el poder. Como los sucesores que podían demostrar que eran legítimos hijos de Antíoco, no iban a quedarse de brazos cruzados, pues obviamente estuvieron luchando constantemente por derrocar a Alejandro Balas. Aunque inicialmente hubo una alianza entre Alejandro Balas y los macabeos, como vimos en la diapositiva anterior, esta relación se volvió tensa con el tiempo debido a las ambiciones políticas y los conflictos de interés. Alejandro Balas fue asesinado en el año 146 a.C., lo que llevó a nuevas disputas dinásticas en el imperio seleucida. Es decir, el rey había muerto, había que ver quién sería el nuevo rey. Ptolomeo VI, el egipcio, el suegro de Alejandro Balas, no tuvo ningún inconveniente en traicionar a su yerno y se alió con Demetrio II. Demetrio II y está por acá abajo. Demetrio II, y consiguieron vencerla en la batalla de Enóparo en Antioquía. Alejandro Balas se refugió en el reino de Nabatea, al norte de África, y a pesar de ello, allí fue asesinado. Yo creo que a pesar de ello, más bien por ello fue asesinado, por estar cerca del suegro. Demetrio II fue hijo de Demetrio I. Él regresó desde Creta, donde se encontraba escondido desde la muerte de su padre a manos de Alejandro Balas. Este Demetrio II reinó en dos periodos, del 146 al 139 a.C. y del 129 al 126 a.C. Durante el primer periodo sucede el asesinato de Jonatán Macabeo, por lo cual al relevo de Jonatán, hermano de Judas, entra al relevo Simeón Macabeo, último de los tres hermanos de la dinastía Macabea. Todo esto sucede siendo Demetrio II ya el jefe del poder de los seleucidas.
Simón Macabeo toma el mando en el 142 antes de Cristo y logra consolidar el control judío sobre Judea. En el año 141 antes de Cristo, y ya nos estamos acercando al año cero, ¿no? Entre el año cero y el año 6 antes de Cristo, el periodo en el que nace nuestro Señor Jesús. En el año 151 antes de Cristo, Simón fue reconocido formalmente como etnarca de Judea y sumo sacerdote por el Senado romano. Y aquí hay algo bien importante con estos dos nombramientos de etnarca de Judea, poder político, sumo sacerdote, poder espiritual o poder religioso. El plan de Dios nunca fue ese. El plan de Dios originalmente, y lo podemos ver con Saúl, a Saúl se le indicaron y se le dieron poderes de rey, pero no de sacerdote, no de profeta. Simplemente tenía el poder político y el poder militar. Y cuando en la escritura lo podemos ver, cuando se brinca aquí el orden de las cosas, pues sufre una fuerte reprimenda y en ese momento se le dice que iba a perder el poder político o el estatus de rey, que aunque no sucedió de manera automática, sí con el paso del tiempo, su dinastía allí iba a quedar. Y así lo vemos en varias ocasiones en donde los reyes claramente tenían funciones de reyes a lo largo de la escritura y no tenían funciones ni de sacerdotes ni de profetas. En este momento, el, am, esta, perdón, Simón Macabeo no recordó la historia de su pueblo y entonces acepta el poder político y acepta el poder religioso en una sola persona, es decir, en sí mismo, lo cual pues no podía acabar bien. Les digo que constantemente la historia de Israel es la historia también nuestra, Dios indicando qué se tiene que hacer y el hombre haciendo lo que mejor le parece, aunque ya tiene indicaciones previas de que la cosa no va a salir bien. Em, este reconocimiento como etnarca y sumo sacerdote lo reconoce formalmente el Senado romano, lo que le originó legitimidad política y autonomía para el pueblo judío. Sin embargo, no todos en Judea vieron con buenos ojos el nombramiento de Simón como sumo sacerdote. Así que esto dio origen, entre otros, al movimiento de los esenios. Y el movimiento de los esenios, para quien no lo recuerde, es un grupo de personas que salen de Jerusalén y se refugian en las cavernas y en las cuevas cercanas al Mar Muerto y este grupo cobró relevancia por ahí así de los años 60 del siglo pasado, los 1960, porque en los territorios en donde ellos habitaban se encontraron lo que hoy conocemos como los rollos del Mar Muerto, siendo la principal ciudad en donde se encontraron la que hoy conocemos como Qumran. Gracias a estos rollos del Mar Muerto, podemos el día de hoy conocer que los textos que nos han llegado hasta el día de hoy del Antiguo Testamento conservan una fidelidad altísima con respecto a los textos de este mismo Antiguo Testamento, escritos en el año cero y de hecho antes, como estamos viendo aquí, por ahí hacia el 141 ya se habían movido los esenios, 141 antes de Cristo, ya se habían movido los esenios hacia la zona del Mar Muerto y ya llevaban sus escritos y sus rollos. Es decir, eh, lo que tenemos en las manos y que se conserva en el Museo de Jerusalén, el Museo de Israel, pues nos da la garantía de que lo que sabemos acerca de la escritura en el Antiguo Testamento es bastante veraz y se ha conservado bastante fiel. Esta fecha, el 141 antes de Cristo, marca el inicio del gobierno independiente de los macabeos en Judea. Y finalmente hemos llegado al punto donde nos interesaba. 141 antes de Cristo, Simón Macabeo, etnarca y sumo sacerdote, durante el gobierno de Demetrio II, finalmente es reconocido por Roma como sumo sacerdote y como etnarca, y entonces de manera casi automática se reconoce la independencia de Judea como territorio que podía autodeterminar y autogobernarse, al menos acotado, pero con una libertad bastante amplia que no tenía antes de esta fecha y no había tenido durante
cientos de años. Esto se considera como la culminación de la lucha por la independencia contra el dominio seleucida. Es decir, los romanos reconocen que los seleucidas no tienen más poder sobre los judíos. Aunque Judea no era completamente independiente en términos políticos, porque seguía dando cuentas a Roma, los macabeos lograron establecer un estado judío autónomo que gobernó la región durante varias décadas hasta la llegada del dominio romano en el siglo I antes de Cristo. Esto duró un buen rato, pero no fue para siempre. ¿Cuáles son los libros principales dentro de la Biblia que hablan acerca de los eventos del siglo II antes de Cristo y por ende de los seleucidas a quienes hemos estado estudiando? Pues es Primera y Segunda de Macabeos, que son apócrifos. O sea, forman parte del canon de algunas Biblias, de la Biblia católica, pero para el cristianismo o para los reformados o para los protestantes o como gusten llamarnos, no forman parte del canon inspirado, pero sí pueden ser considerados como libros de interés histórico general. Eso no les quita el valor de libros históricos, mas no son libros inspirados. Entonces, si queremos entender más acerca de los Seleucidas, en Primera y Segunda de Macabeos podemos encontrar información acerca de ellos, no así de Alejandro Magno, que él sí no es mencionado en ningún canon, sea el católico o sea de cualquier otra índole dentro del cristianismo. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Me dio mucho gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que les esté siendo de mucha utilidad. Insisto, este nuevo conocimiento necesariamente para que cobre sentido y no se quede en una clase técnica o en una clase de historia general, necesita ser contrastado con la escritura. Así que cuando lea nuevamente en este momento los libros del Antiguo Testamento que hemos marcado al final de cada bloque, eh, correlaciónenlos con el momento histórico, con el momento en el que se encontraba el pueblo de Israel, quienes estaban en ese momento intentando invadirlos o quienes ya los habían invadido o si se encontraban en el exilio, o si todavía se encontraban en el reino del sur o en el reino del norte, o si el momento histórico era aquel en el que todavía todas las 12 tribus se encontraban gobernadas por un solo comando central, o si estamos hablando tiempo más atrás, en donde prácticamente las 12 tribus estaban en proceso de establecimiento en las regiones que les habían sido asignadas, pero tenían cierta autonomía de gobierno por el líder de cada una de estas tribus. Es decir, correlacione este conocimiento bíblico y extra bíblico con lo que encuentra en la Biblia para que usted pueda comprender de mejor manera los sufrimientos, las facilidades, las complicaciones, las promesas que cada uno de los habitantes de estas regiones tenían dentro del gran marco de la macrohistoria que estaba siendo liderada en todo momento y a pesar de los pesares, eh, no por los gobiernos invasores o por gobiernos propios, sino estaba en manos absolutas de Dios, quien no ha perdido el control de su pueblo, ni de la historia, ni de lo que él quiere lograr eh, con sus propósitos y con sus objetivos, siempre en bien de su pueblo. Bueno, les agradezco mucho este tiempo. Nos vemos muy pronto, ya casi casi para culminar eh, toda esta historia de la geografía política. Estudie mucho, lea mucho y pase un buen tiempo de aquí a que nos volvamos a encontrar. Hasta muy pronto.